Bueno, buenas tardes. Voy a intentar sintetizar en este documento eh, todos los planteamientos que, tanto teóricos como de análisis de datos que podamos hacer de cara pues a seguir adelante con este proyecto que tenemos entre manos. Bueno, ante todo, vamos a fundamentar el por qué se está haciendo todo esto. En su día definimos una fórmula metodológica que propusimos como metodología de entrenamiento en el aprendizaje para el desarrollo de las competencias de los sistemas de gestión por competencias en los que se mezclaban las competencias técnicas con las competencias emocionales y supraemocionales. Bien, a ver, como su propia definición indica, bajo los principios de excelencia y siguiendo modelos de red. Esto que parece una definición un tanto exuberante y que en su origen tengo que reconocer que sí, que lo era, porque cuando la hice pues no sabéis muy bien lo que estaba diciendo, pero ahora poco a poco pues se ha ido formando, se ha ido consolidando, se han ido consolidando los planteamientos y poquito a poco pues estamos desarrollando esos sistemas sobre todo de análisis y detección de las competencias emocionales y supraemocionales, sobre todo que potencian los procesos cognitivos y las competencias básicas a la hora de desarrollar los sistemas de talento dentro de las organizaciones, ¿no? Y a nivel individual también. Bien, antes de nada, pues decir que este planteamiento teórico del Coaching Learning, bueno, pues intentaba mezclar pues el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a querer, aprender a hacer, sobre todo las competencias emocionales se fundamentan en el ser, querer, poder y luego se materializan en un hacer, ¿no? Entonces vamos a intentar pues identificar algunos elementos de esos planteamientos del ser, querer y poder fundamentalmente, que son los que pueden complementar el hacer en el desarrollo de los comportamientos reales. El punto de partida de nuestro trabajo fue la presentación de la tesis doctoral que hicimos en 2003 sobre el fomento del espíritu emprendedor en el estudiante universitario y definimos un modelo de motivación para la intención hacia el comportamiento emprendedor que estaba pues condicionado por una serie de elementos que en realidad no se podían identificar de una manera tácita y sí explícita a través de otros elementos. Entonces, claro, el ser humano es muy complejo y cómo se podían medir todo este tipo de elementos tan intangibles, ¿no? Bueno, pues en su momento pues definimos un modelito, ¿no?, de percepción de autoeficacia, lo planteamos en la tesis doctoral, fue aprobada y a partir de ahí empezamos a darle vida a una serie de instrumentos que, que basándose en un modelo psicológico concreto en el que se intenta pues ampliar bastante el tamaño de la observación, o sea, como si estuviéramos en un microscopio pero de gran tamaño, ¿no?, a la hora de entender cómo algunos inputs entran en el individuo, creencias fundamentalmente, entran en el individuo y se formulan, se van consolidando y tienen un proceso. A ver, aquí parece que es lineal, en realidad no es lineal, pero para entenderlo, pues seguimos el modelo de Kuhl, ¿no?, que hablaba de que pues existía un proceso entre la intención y la acción que podía ir intermediada por la tendencia emocional, el compromiso, la intención ya formada, la voluntad y la acción. Nosotros lo que hemos intentado, lo que estamos haciendo es definir modelos de medición, identificar modelos de medición de variables que nos ayuden a orientarnos sobre todos estos elementos, ¿no?, tendencia motivacional, compromiso, intención y tal.
siguiendo pues unas herramientas que hemos ido acopiando y compilando en base a muchas teorías de los que hemos vivido, tanto de la pedagogía como de la psicología, la psiquiatría y demás, ¿no? Eso ha dado lugar a la definición de 4 modelos. El modelo de creencia autoeficacia percibida, el modelo de creencia de estilos motivacionales, el modelo de compromiso emocional, creencia de compromiso emocional y el modelo de creencia de gestión emocional. Creencia, todo en creencia. O sea, todo esto partimos de la base de que es la percepción que tiene el individuo, la creencia que tiene el individuo sobre distintos elementos. No podemos medirlo de una manera tácita, sino que lo podemos medir de una manera implícita a través de una serie de indicadores, ¿vale? Entonces, estos indicadores son los que hemos ido definiendo en cada uno de estos modelitos. Estos modelos, ojo, beben de muchas teorías que están recogidas en numerosos documentos. Pero para no extenderme, pues quiero simplemente pues resumir que aunque son distintos focos o distintas maneras de ver esta realidad individual de la persona, pero está visto desde distintos puntos de vista, ¿vale? Y está medido de diferentes maneras, con lo cual, aunque todo mide creencias, pero en realidad de distintos enfoques, por decirlo de alguna manera. Estos enfoques pues son, por un lado, los estilos motivacionales, que están definidos a través de una serie de creencias de comportamiento emprendedor, que el individuo, son sentencias que el individuo hace sobre sí mismo acerca de cómo cree que se comporta ante determinadas situaciones. Cómo cree que se comporta ante determinadas situaciones. Esa creencia de su comportamiento ante determinadas situaciones da lugar a una serie de características de comportamiento que nos definen un estilo motivacional, ¿vale? Que luego es muy interesante a la hora de poder entender o poder comprender cómo se comporta el individuo o cómo se puede comportar, incluso cómo puede aprender, cómo puede modificar sus parámetros de conducta. Esto por un lado. Por otro lado, está el que hemos denominado CE o creencia en compromiso emocional, que es una aportación que hemos hecho nosotros acopiando, como digo, en muchas teorías de referencia acerca de otras características de comportamiento, pero en este caso basadas en el locus de control, más que en este caso estilos motivacionales, en este caso son características de personalidad, ¿no? Y bueno, lo hemos identificado pues porque así lo hicimos en su momento y porque así lo medimos como locus de control, independencia y lucro. Muy interesante a la hora de poder entender hasta qué punto el individuo se compromete con la acción. Es decir, puede estar motivado o no, pero hasta qué punto se puede comprometer en función de esa característica de personal, esa creencia que tiene de subconsciente y que define su psique. Por otro lado, otra fuente, otra forma de medida, la hemos denominado, en este caso, que mide también más que nada la intención o el grado de compromiso a la acción, que es la creencia en de la autoeficacia percibida emprendedora. Sobre la autoeficacia percibida, ese concepto se ha incluido en muchos modelos de intención emprendedora que han sido definidos y desarrollados por muchos autores, sobre todo por el GEM, que es quien lo ha potenciado, pero usan muy poquitas indicadores, ¿no? Y en este caso pues utilizamos muchos más y lo definimos desde otra perspectiva. Intentamos profundizar, como digo, en las creencias de autoeficacia percibida, que lo hemos puesto de estos colorcillos porque cada una de estas creencias pues también nos pueden ayudar, están asociadas con distintos estilos de motivacional que está asociada a las características del comportamiento emprendedor, por la simple definición, ¿no? Entonces, creemos que es muy interesante luego ver cómo se comportan las distintas variables o las distintas dimensiones entre sí.
Y por último, y otro elemento que hemos considerado importantísimo a la hora de entender el grado de comportamiento o no comportamiento, de acción o no acción del individuo, es lo que hemos llamado gestión emocional. Es decir, hasta qué punto el tipo está maduro desde un punto de vista emocional, en el sentido de que atiende a sus propias emociones, tiene clara las emociones y sus sentimientos y sus emociones, y no solamente atiende y lo tiene claro, sino también pues se preocupa por tenerlas en cuenta por condición y por repararla de cara pues a ver a desarrollar sus propios procesos de maduración emocional, ¿no? Bueno, pues todo esto luego lo queremos mezclar, meter todo en una ollita y ver cómo se comportan y cómo aprenden y cómo funcionaría este modelo de aprendizaje, que, como digo, son los puntos de partida de la identificación de las competencias emocionales según la metodología Coaching and Learning. Bien, aquí lo pongo todo así juntito para que veamos que todo está relacionado. Lo que pasa es que son distintas perspectivas, ¿no? El aprender a poder, aprender a creer, aprender a ser. Entendemos que esto es como una espiral, ¿no? Que esto no es una cosa, que no es esto no es un proceso lineal, porque si no, no sería aprendizaje, sería, pues, bueno, ya sé o no sé, pero ya está. Y lo interesante es que el individuo esté continuamente aprendiendo, esté continuamente desarrollándose, porque en eso consiste la evolución. Por lo tanto, pues lo hemos planteado así en colorines y así en forma de espiral para darle un poquito más de carácter visual, ¿no? al planteamiento. Lo que pretendemos con el análisis estadístico, ahora el proyecto que tengo entre manos y que me gustaría pues darle vida pues, a corto plazo, es precisamente el intentar dar robustez a estos modelos. Robustez, o sea, los indicadores ya están definidos, ya en su momento han sido sometidos a validez, pero no sabemos muy bien si estos modelos son robustos o no son robustos. Para eso, pues hay técnicas, hay herramientas que nos ayudan a identificarlo. Muchos números, entonces yo consciente de mi incompetencia a la hora de estar con tratamiento de datos y los números y el planteamiento matemático de los algoritmos y demás, o sea, consciente de mi incompetencia matemática, pues recurro a los sabios en esas líneas para que me ayuden por lo menos a definir si se pueden definir logaritmos que relacionen todos algunos logaritmos que nos puedan ayudar a relacionar todas estas variables en función de su comportamiento, y lo más importante y lo más interesante, cómo aprenden, cómo correlacionan entre ellos, ¿no? Y cómo modificaciones en los indicadores iniciales que son las variables independientes, bueno, pues cómo esas variaciones pueden ya dar lugar a variaciones o elementos menos perceptibles desde un punto de vista directo, ¿no? Sino que más son ya otras variables dependientes. Para esto, bueno, aquí ya voy profundizando en todas estos modelos con sus correspondientes indicadores, en qué consisten y por qué lo hemos puesto así, ¿no? No voy a entrar en esto porque yo creo que esto sería como un segundo o tercer paso a la hora de ir haciendo los análisis. ¿Cuál es el primer paso que yo creo que podemos ir haciendo a nivel de análisis? Bueno, viendo el potencial que tiene la herramienta del PLS, creo que podría ser muy interesante ir dándole, ir identificando todos y cada uno de los constructos, o estas ecuaciones estructurales que vienen dadas. Estas son las variables independientes, estas son las variables dependientes y estas son las variables dependientes de segundo orden o de segunda dimensión. Habría que analizar si se trata de indicadores formativos o indicadores reflectivos en función de su nivel de correlación. Habría que ver si son indicadores qué algoritmos de relación o qué grado de dependencia o independencia tienen
estas variables con respecto a estas y estas con respecto a estas, y luego utilizando la herramienta que yo no sé cuál puede ser, pero me parece que el R puede ser muy interesante, pues ver si podemos ir jugando y haciendo pues análisis de regresiones o de múltiples entre las distintas variables estimadas ya a través de otras variables independientes, ¿no? Y luego ver cómo funcionarían distintas modificaciones, que eso serían ya los ensayos, las simulaciones, que probablemente, no sé si me estoy equivocando o puedo estar entrando en un error grave, pues los sistemas multiagentes creo que podrían ser interesantes a la hora de intentar analizar cómo funcionan todos estos elementos mezclados, ¿no? Y bueno, y cómo podríamos a lo mejor pues diseñar sistemas, una simulación basados en algoritmos de inteligencia artificial que pueda simular estos procesos de inteligencia emocional que se identifican a través de todas estas variables. Yo no sé si es una locura o puede ser una cosa interesante, ahí lo dejo. Busco patrocinadores y busco patrocinadores de dos tipos, patrocinadores directos y patrocinadores indirectos. No me digan que se van a meter solamente en el indirecto. El indirecto es apoyo emocional, es decir, decirme, mira, chiquita, esto es positivo y esto es posible. Pero también buscamos patrocinadores, o sea, tangibles, ¿no? O sea, que financien el proyecto, que paguen a los informáticos, que paguen a los profesionales y que nos ayuden a desarrollar la plataforma de extracción de la información y luego el desarrollo de estos modelos, o sea, el jugar con estos modelos para contrastarlos y seguir dándole robustez a través de los big data, a través de los multidatos. Y por supuesto, pues ver luego cómo podríamos hacer simulaciones de cara a establecer modelos predictivos. Es decir, a ver qué pasaría si cambiamos esto, qué pasaría si... Porque en eso se basa el objetivo de este proyecto, ¿no? Que el coaching learning lo único que pretende es establecer un sistema de acciones eficaces y eficientes a la hora de desarrollar las competencias emocionales y técnicas de los individuos, en definitiva los talentos, ¿no? Potenciar los talentos. Si esto funciona y lo suyo es que tengan una coherencia interna importante y lo suyo es que tenga una consistencia también interna importante, si esto funciona, pues podría ser, yo creo que un valor importante a la hora de, bueno, de plantear sistemas de desarrollo de talento, de los recursos humanos, en el departamento de la gestión de personas, del fomento de los sistemas motivacionales y de los sistemas de potenciación del talento de las personas, de los seres humanos. Ya no digo nada más. Espero que no haya... ¿Cuánto he tardado? ¿Cuánto he tardado? ¡Uy! Ni 20 minutos. Fantástico. Bueno, pues besos a todos los que me estéis escuchando si habéis llegado hasta aquí. Muchos besos y abrazos. Insisto, buscamos patrocinadores directos e indirectos. Directos, o sea, los que que ayuden pues al desarrollo tangencial de la aplicación. Indirectos, los que me apoyan y que me digan, pues mira, podríamos enriquecer este planteamiento desde esta perspectiva, pero sin desestructurarlos demasiado, por favor, porque ya me ha costado mucho elaborar el puchero. Entonces, no empecemos, no, porque por aquí, porque entonces, hombre, todo lo que pueda hacer mejorar, fantástico. Pero destruir por destruir, pues como que no. Gracias y besos. Adiós.